Café forestal. El satélite como aliado en la lucha contra incendios y la gestión forestal. En este café forestal, se abordará el papel esencial de los satélites en emergencias y seguridad, destacando las capacidades de Hispasat, el operador español de satélites, en el apoyo a la lucha contra incendios y la gestión forestal. Bienvenidos a un nuevo Café Forestal. Os dejo en manos de Carlos Madrigal, decano territorial de la Comunidad de Madrid del Colegio, que será quien presente y modere la sesión de hoy. Carlos, todo tuyo. Muy bien, Raúl. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues continuamos con la tónica general de estos cafés forestales que pues están teniendo un gran éxito. Hoy es el 17º café forestal de este año 2024, eh, cuyo título pues, es El satélite como aliado en la lucha contra incendios forestales y la gestión forestal. Es el café número el 114º, ¿vale? El 114, desde que empezamos con esta iniciativa. Y bueno, el café de hoy quiere abordar el papel esencial de los satélites en emergencias y en seguridad, pues destacando un poco las capacidades de Hispasat como operador español de satélites en el apoyo a la lucha contra incendios forestales y la gestión forestal. Eh, bueno, en esta primera parte se va a presentar una solución específica para la prevención y protección contra incendios a través del uso de satélites, eh, que incluye o incluirá el despliegue de sensores y cámaras. Me parece que Carlos se ha quedado congelado, ¿no? No solo me pasa a mí. Está Voy congelado. a, voy a continuar yo con la presentación, que por lo visto pues ha tenido algún problema de conexión. Bueno, como decía Carlos, bueno, daros el agradecimiento a todos vosotros pues, por vuestra presencia y por supuesto a nuestros ponentes de hoy, que os vamos a presentar ahora mismo. En primer lugar, Saúl Marrero Mendoza, que es graduado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y además es graduado en Business Innovation por el EUNSET Business School. Desempeña el rol de responsable de desarrollo de producto en Hispasat. José Luis Liz Graña es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Es especialista en incendios forestales desde 2008, siendo actualmente CEO y fundador de la empresa tecnológica Pyro Fire Extinction, ubicado en el Parque Científico de la Universidad Politécnica de Valencia desde 2013. Ha desarrollado también una importante actividad investigadora y de divulgación científica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Piro ha sido full partner en varios proyectos de I+D, tanto nacionales como europeos, trabajando siempre de la mano de agencias de emergencia europeas en el desarrollo de nuevas tecnologías de lucha contra los incendios forestales. Y por último tenemos a Francisco Martínez Sanz, que es ingeniero técnico forestal, es cofundador del Grupo Silvestris, una empresa social líder en desarrollo y ejecución de proyectos de absorción de CO2 registrados en la Oficina Española de Cambio Climático y además una empresa que cuenta con el diploma de honor de nuestro colegio. Ha gestionado sobre el terreno los trabajos de reforestación de más de 1.000 hectáreas y proyectado la restauración de más de 7.000 en más de 30 localizaciones diferentes de España, pero también en otros lugares como Portugal, Francia, Italia, Honduras o Líbano. A continuación os vamos a explicar cómo podéis interactuar. Tenéis un botón de preguntas y respuestas donde podéis lanzar ahí todas las preguntas que queréis dirigir a los ponentes. Tenéis el botón de chat. Ahí solo cualquier cosa que queráis dirigir al resto de asistentes o a la organización. Tenemos que intentar ser un poco ordenados y cualquier pregunta en el botón de preguntas y respuestas y el resto pues al chat. Os recordamos que la sesión está siendo grabada. También os recordamos que si queréis intervenir de viva voz, todo esto será al final de las presentaciones. Podéis levantar la mano. Eso significará que estáis pidiendo la palabra y os habilitaremos el micrófono. Y nada más, por último vamos a poner una encuesta para ver en la situación laboral en la que os encontráis y ahora mismo, cuando tengamos los resultados, pues pasaremos
al importante. Nada, esto no tardamos 30 segunditos o menos, vemos los resultados. Raúl, perdonadme, ya estoy por aquí de vuelta. He Ay, tenido un pues problema nada, con la red. te dejo con los resultados, Carlos. Vale. Bueno, pues nada, tenemos casi la mitad del porcentaje, un 30% casi de empresa pública, otro 30% de empresa privada, un 10% aproximadamente de función pública, interinos y demás, autónomos también aproximadamente un 10%, y luego una pequeña parte que se la reparten entre estudiantes, desempleados y algún jubilado. Bueno, está bien. Sigamos intentando mantenernos en la noticia, ¿no? En las novedades. Así que, bueno, pues por mi parte, comentar, no sé si lo ha comentado Raúl ya, porque como me he quedado un poco descabalado, bueno, la ponencia tiene una parte de preguntas y respuestas que haremos al finalizar la charla. Y bueno, pues por mi parte, nada, desearos que sea de vuestro interés y dar de nuevo otra vez las gracias a los ponentes por estar ahí. Así que nada, podéis comenzar. Muy bien, muchas gracias Raúl, Carlos, por la introducción. Voy a compartir pantalla. Eh, a ver, por aquí. Gracias por la introducción, Raúl, Carlos. Por hacer un poco de intro contexto, cuando se nos dio aquí la oportunidad de participar en este panel, pues ya que el satélite pues es bastante llamativo, ¿no? Y tiene un rol bastante, consideramos importante en esta lucha contra incendios, pues sí que aproveché para invitar a mis compañeros que son parte fundamental de esta solución integral que tenemos conjuntamente, que son José Luis y Francisco. Así que lo que hemos hecho ha sido dividir la ponencia en tres partes, creo que claramente diferenciadas. Aquí dejo un breve resumen sobre cómo va a ir cada una de las partes. La primera parte, que es sobre Hispasat, pero ya haciendo un foco más en detalle en el rol del satélite, pues la lideraré yo. Y ya después dejaré paso a primero a José Luis para la parte de prevención y detección de incendios vía satélite y que nos cuente cómo el satélite le ha ayudado a su solución para ser una tecnología habilitadora y que de esa manera pues pueda aportar un valor diferencial en esta vertical. Y ya por último también a Francisco para que nos cuente desde su experiencia qué le ha aportado el satélite, qué caso de uso identifica y bueno, cuánto importante es el satélite en este tipo de soluciones. Ya después, por último, pues, como comentaban también el moderador, Carlos y Raúl, pues haremos unas breves conclusiones y por último dejaremos abierta ahí la discusión para quien quiera tener alguna pregunta o algún comentario. Como decía, en primer lugar, pues les voy a situar un poco sobre qué es Hispasat para aquellos que no lo conozcan sobre todo y por qué es importante el satélite en este uso, en este caso de uso. Hispasat es el operador satelital de referencia en España. Tenemos más de 30 años en operación. Concretamente por cifras en ingresos, pues somos el cuarto operador satelital en Latinoamérica, que es uno de nuestros principales mercados, y el tercero en Europa. Además, pues esto hace que seamos una empresa que es motor de la industria aeroespacial española, siendo una de las principales empresas en este sector. Y además, pues, si bien el satélite inició, se ha pensado, se piensa que el satélite inició, o hemos empezado, venimos de, por así decirlo, eh, ser líderes en la parte de vídeo, en la vertical de vídeo, pues cada vez más, y lo intentaré explicar en el desarrollo de mi ponencia, pues hemos ido moviéndonos más a la parte de la vertical de datos. No obstante, aún así, pues tenemos un papel muy relevante, sobre todo en los mercados de Latinoamérica y en Portugal, donde distribuimos más de 1.300 canales de televisión y de radio. Cabe destacar también que Hispasat es un operador de satélites que denominamos SATCOM, Satellite Communications. Digamos que proporcionamos soluciones de conectividad. Se distinguen también satélites de observación terrestre, por sus siglas EO, que es Earth Observation. Nosotros ahí lo que ofrecemos es a través de colaboraciones con Hisdesat, que es la parte
de defensa, el operador de defensa español, pues podemos llegar a acuerdos para ofrecer esta solución. Pero vamos, que en resumen, Hispasat opera satélites de conectividad de datos y no de imágenes. Y por último, pues nuestros mercados objetivos pues, son los telcos, los operadores, el mercado B2B y también en movilidad, que ya veremos que es un caso de uso muy interesante para el satélite, tanto en la región de Europa, Oriente Medio y África, como en Latinoamérica. Actualmente contamos con 10 satélites en órbita. Nosotros empezamos con la posición orbital digamos, del estado español en 30 grados. Y a partir de ahí, pues hemos ido incrementando conforme entendíamos que somos un puente aéreo, digamos, entre Europa y América, pues que nuestro principal mercado es Latinoamérica. Entonces, a partir de ahí, como verán, si trazan la línea de 30 grados hacia la izquierda, donde en 30 grados tenemos dos satélites y en 36, que pertenece también a la posición orbital de España, tenemos otro satélite, un tercero. Ya a partir de ahí, pues en 61 grados, que es nuestra principal posición orbital, tenemos satélites con los cuales damos cobertura en prácticamente todo el continente americano. En total, como decía, 10 satélites, siendo el último satélite que desplegamos, el satélite Nexus, se desplegó, bueno, entró en servicio, se desplegó en febrero del año pasado, entró en servicio en julio y bueno, es un satélite de ultimísima generación donde tenemos gran cantidad de carga útil y prestamos servicios a clientes estratégicos clave y también gran parte de clientes gubernamentales. Como decía, si bien se ha concebido, se ha pensado que el satélite viene del mercado de vídeo, ha sido siempre nuestro corazón, nuestro emblema para la difusión de la televisión, pues cada vez más y las tendencias del mercado digamos que nos obligan, nos fuerzan a adaptarnos. Entonces aquí ven un poco lo que es nuestro portfolio actual de servicios de vídeo y de datos. Por un lado, la parte de vídeo, un resumen muy rápido, tampoco quiero detenerme demasiado aquí, pues ofrecemos desde servicios de distribución de señales para canales de televisión o de radio, tanto en directo, que es la contribución, eventos en directo, eventos deportivos y demás, como la difusión al hogar, que es el DTH, el Direct to Home, que en Latinoamérica tenemos cerca de 600.000 abonados hoy en día. Y por último, el último servicio que lanzamos el año pasado, que también es estratégico para nosotros, que es una plataforma de vídeo bajo demanda, OTT, en donde además de ofrecer la plataforma como tal, pues también realizamos todo el procesamiento de la señal y contamos con los derechos para emitir esos contenidos. Con respecto a las redes, pues los servicios clave de Hispasat, las redes de backhaul o extensión de la cobertura terrestre de telefonía móvil, las redes de banda ancha, al final es Internet en el hogar, donde además en España tenemos un importante programa que se llama Único de Banda Rural en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores em, y Agenda Digital, proyectos de digitalización de escuelas y telemedicina bueno, en aquellas zonas rurales donde lógicamente el satélite tiene un rol importante porque es donde somos a veces la alternativa y en muchos casos la única opción para proporcionar conectividad a Internet, que es una de las cosas que después veremos más adelante. Pues ahí también tenemos programas de digitalización de escuelas, de universalización de la salud, etcétera, etcétera, de manera que podamos pues acercar esos servicios básicos a las poblaciones más vulnerables. En servicios de movilidad también el satélite es clave porque aquí sí que digamos que somos la única opción, sobre todo en entornos marítimos, en entornos aéreos y en entornos tan casuísticos como el ferroviario, donde además en España tenemos proyectos muy interesantes con Renfe. Y por último, que digamos, ya entramos en materia, pues serían las soluciones de emergencias y seguridad. Ahora empezaré a comentarles algunos ejemplos, algunas soluciones que tenemos para este ámbito. Y en línea con la solución que después nos comentará un poco más José Luis, pues telecontrol e IoT, que al final es que no solo conectamos personas, sino conectamos también cosas. Como decía, el satélite se posiciona entonces como un aliado estratégico. ¿Por qué? Porque tenemos cobertura global, el despliegue es sencillo, dense cuenta que en situaciones de desastre, de emergencias y demás, pues el satélite digamos que ya está desplegado y aunque las redes terrestres estén comprometidas por saturación, por algún tema que pueda surgir, el satélite sigue estando
orbitando, y además que tenemos soluciones que ahora les comentaré de fácil despliegue, de manera que puedas establecer una conexión satelital relativamente rápido y de manera sencilla. Eh, por tanto, para nosotros es muy importante este mercado de emergencias y seguridad, porque además pues, promueve el desarrollo de los países y además la resiliencia. Por otro lado, como decía, pues también desarrollamos proyectos llave en mano, donde ofrecemos toda la solución, incluidos los servicios de soporte, de instalación, mantenimiento a través de acuerdos con terceros, de manera que podamos universalizar esos servicios que denominamos básicos como la salud y la educación. Y por último, pues también como nuestra naturaleza de operador satelital, pues también podemos poner a disposición carga útil, es decir, capacidad, digamos, los recursos propios del satélite para el gobierno. De esa manera, pues bueno, estamos fomentando la soberanía nacional mediante el desarrollo de cargas útiles propias. Eh, bueno, aquí también les muestro una cifra de Euroconsul, que es una prestigiosa firma consultora, sobre todo en el mundo satelital, que estima que, bueno, que dentro de los generadores de esa demanda y que es lo que motiva el uso del satélite en los próximos años, está el aumento de ancho de banda en aquellos servicios, bueno, como saben, servicios que cada vez son más demandantes y que requieren mayor calidad, transmisión de vídeo, conectividad a bordo, bueno, conectividad en cualquier lado, en cualquier momento y de banda ancha, de las políticas de seguridad y de las comunicaciones en movimiento. Entonces, digamos que sí que se espera una gran subida de la demanda satelital en los próximos años y bueno, pues nosotros también nos apoyamos en esto para tomar decisiones y establecer nuestro plan estratégico. Dentro de las soluciones, como decía, si recordamos unas diapositivas anteriores, distinguimos lo que son las comunicaciones por satélite, son los satélites que nosotros operamos, de otras aplicaciones como las imágenes por satélite, imágenes de alta resolución. Nosotros operamos, como decíamos, nuestros focos son las SATCOM, y aquí, pues, el primer caso de uso, las primeras soluciones que ofrecemos las denominamos redes multipropósito, es decir, nosotros tenemos a disposición unos recursos en el satélite, una capacidad que son en diferentes bandas, bandas KU, banda KA militar, banda X. Esto las ofrece tanto Hispasat como podemos ofrecerlas tanto Hispasat o Hispasat en colaboración con nuestros aliados de Hisdesat para atender cualquier necesidad sin necesidad, sin tener que desplegar infraestructura adicional. Aquí podemos distinguir diferentes casos de uso. Por un lado, la conectividad propiamente dicha para los puntos fijos, es decir, yo garantizo un enlace a Internet para localizaciones permanentes o temporales. Estos son campamentos que estén en un determinado sitio durante un tiempo determinado, oficinas sedes de operación, em, personal que tienes que desplegar sin haberlo, digamos, de manera inmediata y no tienes otro recurso porque no existe infraestructura terrestre disponible, etcétera, etcétera. Por otro lado, también entornos móviles, vehículos, ya sea en casos de uso de, oye, yo conduzco el vehículo, tengo un terminal, paro, apunto al satélite y tengo una conexión, como digamos un wifi portable, o en movimiento. Contamos con terminales los cuales apuntan al satélite automáticamente de manera que garantizo un enlace dedicado en cualquier momento. De esa manera, pues me aseguro que las comunicaciones van a estar siempre disponibles en todo momento. Y, y bueno, aquí en los casos de uso que comentaba, pues tanto para la gestión de emergencias como darle la conectividad a esos medios móviles, ya sean marítimos, aéreos o terrestres, interconexión entre centros de operación si no tienen otra alternativa, o incluso como backup de comunicaciones terrestres. En muchos casos, pues siendo la conexión principal basada en una red terrestre, pues aún así, para tener resiliencia, para tener garantías de que vas a tener una conexión sí o sí ante cualquier evento o catástrofe, pues también como backup, como respaldo de esas comunicaciones terrestres, pues el satélite también tiene un rol importante. Como decía, cómo nos conectamos al satélite en un caso de uso donde yo necesito, digamos, disponer de una solución portable, de manera que yo cuando quiera utilizar la conectividad satelital o conectarme a Internet directamente, pues no sé dónde voy a estar o tengo limitaciones para logísticas y demás. Entonces, ¿qué hago? Pues nosotros tenemos nuestro portfolio lógicamente con acuerdos con terceros,
terminales que cumplen estos requisitos y que, bueno, que abren oportunidades y casos de uso muy interesantes. Por un lado, pues bueno, no voy a entrar tampoco en detalle porque son terminales muy parecidos, pero tenemos terminales tipo Optone, que es el fabricante, Starwin o Satcube, donde digamos que el denominador común es que son terminales ligeros, con unos pesos relativamente aceptables para poder ser, digamos, portados por una persona. Em, También tienen la opción de tener baterías o alimentación externas y no depender de fuentes de alimentación en ciertos momentos, y que además pues que establece una conexión de banda ancha al satélite. Después hay alguna derivada y ya sería un estudio posterior de si el apuntamiento es manual o automático. Puede haber un apuntamiento manual con estos terminales que tienen como un display que lo que te hace es que te ayuda a orientar el terminal. Oye, súbelo 2, 3 grados arriba o abajo y muévelo a la derecha o a la izquierda, pues 45 grados, etcétera. Y de esa manera, pues ya apunta el satélite relativamente rápido. 5 o 10 minutos no debería tener ningún problema en apuntarlo. Y otro que tiene un apuntamiento automático, se carga por software que previamente a qué satélite se tiene que apuntar. Ese terminal tiene un GPS integrado, entonces con las coordenadas GPS ya saben en todo momento qué ajuste de antena tiene que hacer para apuntar al satélite que se le ha preconfigurado. Como decía, ¿qué podemos hacer con estos terminales? Pues, por ejemplo, y ya lo comenté antes, pues ser un backup de las redes terrestres en una situación de emergencia donde tú necesitas disponer de conectividad sí o sí. Pues puede ser que tú tengas un terminal de estos por si hay saturación de las redes terrestres, móviles, no hay disponibilidad de internet, etcétera. Se ha caído la infraestructura por algún motivo y demás. Pues bueno, pues este terminal te garantiza que al menos el enlace satelital lo vas a tener. Para protección de infraestructura crítica también, algún desastre que pueda haber ocasionado, o para realizar tareas de mantenimiento en áreas pues, rurales de difícil acceso donde posiblemente no tengas otra opción y quieras tener algo portable, digamos que casi que sea eh, plug and play, es decir, lo despliego, lo apunto, tengo la conectividad durante 20 minutos, lo que tarde en hacer la tarea, guardo y sigo. Contribución de vídeo, pues si tienes que hacer una transmisión de vídeo en cualquier momento, pues también al ser terminales de banda ancha, pues tienes asegurado un cierto ancho de banda, de manera que esa transmisión de vídeo o esa videollamada o esa gestión, esa aplicación que quieras usar, pues la puedes hacer sin ningún problema. Conectividad ocasional en zonas remotas, ya lo comenté, llevarte que un operario se lleve ese terminal y que, bueno, que pueda hacer las gestiones que sean necesarias. Y bueno, también pues se puede combinar con otras aplicaciones. Comentaba antes estos proyectos de gobierno, de telemedicina, teleeducación. Pues bueno, también se podría buscar alguna colaboración con otros partners para a través de esa solución, pues podamos tener también aplicaciones de telemedicina y poder hacer un diagnóstico rápido remoto por cualquier motivo que se necesite. Comentaba que dentro de las comunicaciones satelitales, pues están los diferentes casos de uso, tanto en los puestos fijos, temporales, ya hemos hablado de ellos, esas soluciones portables, pero también las soluciones móviles. Aquí lo denominamos Satcom on the Move. También con acuerdos con terceros, son antenas planas que tienen todo integrado, incluye el módem, apuntamiento aquí lógicamente si es automático y que, bueno, tanto en espera como en movimiento, pues tienen una burbuja Wi-Fi, de manera que tienes conectividad a internet tanto en el interior del vehículo como en las inmediaciones del vehículo. Un Wi-Fi de 50 a 100 metros que, bueno, que te asegura que puedes hacer un tipo de aplicaciones durante un tiempo determinado. Son terminales que trabajan, bueno, en bandas, como antes hablaba de la banda KU, pues bueno, estos terminales trabajan en la banda KU, que es una banda satelital, que es muy robusta frente a interferencias, tienen un grado de protección IP bastante alto y bueno, pues el consumo eléctrico en este caso sí que no es independiente, sino que depende de las baterías que se le incluyan al vehículo. En muchos casos son baterías un poco más especiales que, pues eso, para no comprometer el vehículo per se. Casos de uso de estas comunicaciones, pues por ejemplo la conectividad a bordo.
Ya lo comentaba, tener acceso a Internet en todo momento para hacer cualquier tipo de gestión, para realizar una videollamada, para enviar datos, imágenes, etcétera, etcétera. Porque aquí es funciones o funcionalidades ilimitadas. También para el seguimiento y monitorización de flotas, para vehículos estratégicos, incluso para, no aplica, ¿no? Pero para el transporte de fondos, vehículos de emergencias y demás, pues también toda esa información, esa IoT, esos datos que genera el vehículo de su posición o de su estado para mantenimientos preventivos em, o reactivos o incluso para actualización de esos vehículos en movimiento de manera remota, pues el satélite también establece ese canal. La coordinación y comunicación entre cuerpos operativos. Al final en este sector también pues, se usan muchas tecnologías propias que establecen una red privada para comunicarse entre operarios y el centro de control o entre operario y operario o centro de control y centro de control. Y ahí, lógicamente, sobre todo cuando estamos hablando de operarios desplegados en cualquier momento, normalmente en parques naturales o en entornos donde la conectividad es nula o muy deficiente, pues también se necesita tener conectividad a Internet. Pues ahí también el satélite tiene un rol bastante importante. Y por último, lo que comentaba también, y además esta es una foto de un caso de uso que hicimos, que desplegamos el año pasado en colaboración con Cruz Roja en el Teide, donde lo que tenemos es digamos, un hotspot Wi-Fi portable. Es decir, yo tengo la antena que vimos en la diapositiva anterior, integrada en un vehículo, y lo que hago es que esos operarios tienen que hacer algunas tareas de rescate, eh, de gestión, de ayuda, de tareas programadas y demás, o de entrenamientos, pues lo que hacían es que, oye, pues yo tengo garantizada una cobertura Wi-Fi de hasta 50, 100 metros. Entonces, de esa manera, pues bueno, es un Wi-Fi portable. Y por último, y antes de dar paso a José Luis, está claro que y ya relacionando con la materia principal de este webinar, es por qué el satélite es importante en la lucha contra incendios o qué es lo que digamos, los satélites, y repito, de comunicaciones aportan en esta materia. Luego José Luis seguramente hable también del tema de las imágenes satelitales que también están disponibles en la solución que hemos desarrollado, pero yo aquí me baso en la parte de las comunicaciones. Por un lado, la cobertura. Como decía, se proporciona cobertura en el 100% del territorio, independientemente de las dificultades de acceso. Esto es muy relevante. Digamos, nosotros siempre decimos internamente que si ves el cielo tienes internet, y es así. Si no tienes un obstáculo, no tienes nada delante, ya sea con este tipo de terminales un poco más específicos o con una antena satelital tradicional, tienes acceso a internet. Por otro lado, la resiliencia. Los satélites de comunicación aseguran tener enlaces fiables, donde las infraestructuras terrestres pues, pueden estar comprometidas o, bueno, o son inexistentes. La conectividad de banda ancha, que garantiza tener esa conectividad tanto en situaciones fijas, temporales, como movimiento, para enviar todo tipo de información, ya sea información de sensores, que después comentaremos, como videocámaras, o ya para proporcionar acceso a Internet a usuarios finales y que hagan las tareas que necesiten. Y por último, las soluciones de comunicación de rápido despliegue. Aquí hemos visto un ejemplo, hay más terminales, pero bueno, todos digamos que tienen la misma finalidad, y los casos de uso suelen ser esos son los más comunes. Eh, no dependo de que las redes estén caídas, o estén saturadas. Yo establezco un enlace satelital garantizado, y de esa manera pues puedo hacer cualquier tipo de operación a través de unas soluciones que ya están testadas, certificadas y que se usan hoy en día. De esa manera, pues bueno, garantizamos la continuidad de esas operaciones que denominamos críticas. Entonces, yo con esto, José Luis, te doy paso a ti para que nos cuentes un poco más cómo el satélite te ayuda en esta solución que hemos desarrollado conjuntamente, y que nos cuentes un poco más acerca de tu solución. Vale, muchas gracias, Saúl. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, como dice Saúl, voy a explicaros en qué consiste la solución VisitWatch y cómo, gracias a tener una cobertura, una capacidad de extraer datos de un territorio, podemos generar una solución que aporta mucha información en incendios forestales. Muchas veces tenemos ideas o proyectos de mejora en el ámbito de los incendios forestales que chocan siempre con la barrera de las comunicaciones, ¿no? A veces es
tan difícil integrar soluciones tecnológicas bueno, en este caso, gracias a la comunicación satelital, pues son posibles y están ahora mismo en funcionamiento. Bueno, nosotros, por presentaros a los que no nos conozcáis, que seréis la mayoría, nosotros llevamos desde 2013 constituidos como empresa, estamos dentro de la Universidad Politécnica de Valencia y nos dedicamos específicamente a la problemática de incendios forestales. Tenemos por una parte una línea muy centrada en tratar de mejorar las posibilidades de uso de retardantes de largo plazo al operativo terrestre, y luego tenemos otra línea centrada en obtener información en el campo de incendios forestales. La solución que os voy a presentar pues, es una solución de monitorización permanente, pero también hemos trabajado en proyectos, no son productos comerciales, pero lo que es monitorización mediante drones, integrando sensores que pueden tomar datos en vuelo o pueden ser diseminados en un escenario de emergencia. También tenemos un proyecto con la Generalitat Valenciana en lo que es monitorización de vehículos para obtener datos ambientales en sus brigadas de prevención. Y básicamente lo que tratamos es de encontrar soluciones que permitan extraer el dato que el responsable de emergencias o el grupo de analistas o quien esté trabajando ahí necesite para poder gestionar esa emergencia. También por ubicar, VisitWatch es una solución, se inició a nivel prototipo en 2018 y actualmente la tenemos desplegada en varias ubicaciones, principalmente en España, en lo que es a nivel municipios, pues tenemos varios municipios pues en Valencia, en País Vasco, en Alicante, en Castellón. Hemos desplegado este año también, desafortunadamente lo hemos hecho en el mes de casi marzo, en Lago Peñuelas, en Chile, con CONAF, justo donde hubo el incendio a principio de año con tan desgraciado resultado, ¿no? Tenemos ahora mismo un piloto ahí que estamos trabajando con CONAF para integrar esta solución dentro de su operativa. Y luego, bueno, Fran lo explicará más, pero estamos ya trabajando en proyectos de motor verde para ofrecer lo que es monitorización de esos espacios en los que están trabajando de reforestación. O sea que es una solución testada desde hace muchos años en el sector. Bueno, por ubicar. Normalmente cuando hablamos de sistemas de detección de incendios, pues las soluciones que nos vienen a la cabeza son soluciones basadas en la detección temprana. En la detección temprana, pues básicamente la respuesta que queremos resolver o la pregunta que nos hacemos es si hay un incendio en una zona o no. Pero en la problemática de incendios tenemos un abanico mucho más grande o episodios mucho más amplios, previos y posteriores a la aparición de un incendio, que también necesitan o generan una pregunta, ¿no? Sobre el tema de la prevención, pues es saber qué riesgo tenemos, dónde lo tenemos y cuándo. En cuanto tenemos una detección, pues saber ubicar esa detección, qué tamaño tiene, cuál es el riesgo que supone, qué magnitud tiene. Durante la extinción, pues uno de los principales retos o problemas a la hora de obtener información es dónde está el incendio, cómo se está comportando, cómo se comportará para poder planificar todas las actuaciones que vamos a llevar a cabo. Y luego hay una fase post-incendio en la que hacemos una reconstrucción con todo el episodio, con toda la información que hemos recabado para generar un poco lecciones aprendidas y ver qué cosas han pasado que no habíamos previsto o qué acciones han tenido éxito, además, ¿no? Entonces, básicamente las soluciones de detección convencionales se centran mucho en la parte de detección, ¿vale? Esta herramienta VisitWatch lo que hace es trata de aportar información en todas estas fases, ¿vale? Amplía ese campo de trabajo para que la solución sea mucho más útil y nos permita trabajar eso con información en prevención, detección, valoración, extinción y en la fase post-incendio. También una parte importante en la generación de información es qué usuarios tenemos dentro de estos escenarios, ¿no? Bueno, pues por hacer un listado así un poco extenso pero no completo, pues tenemos muchos actores dentro de un escenario que sea vulnerable al fuego que tienen requerimientos de información distintos y en momentos distintos. Entonces eso también es una parte importante a la hora de, cuando generas información, distribuirla a aquellos usuarios que la necesiten. Y como veis hay pues desde el sector profesional, población, tenemos curiosos, tenemos propietarios, medios de comunicación, tenemos un sinfín de personas
que pueden tener intereses puntuales en obtener información en estos escenarios, y eso también hay que canalizarlo, y nosotros ahí nos centramos también mucho en cómo distribuir la información que generamos a cada uno de ellos. Bueno, esto es es un estudio un poco ya desfasado, de 2014, de la Universidad de Gales, en el que se compara un poco las capacidades de los medios de detección convencionales, ¿no? Pues lo que es satélite, uso de cámaras, sensórica, observación humana. Y básicamente aquí lo que podemos un poco resumir es que pues, la detección o los sistemas satelitales lo que nos permiten es tener una visión amplia de la zona, pero no tenemos tiempo real. Dependemos de la carencia de paso de los satélites y, por tanto, pues durante un incendio nos pueden ofrecer poca información en lo que es tiempo real, ¿no? Las cámaras, por ejemplo, pues tienen más frecuencia de muestreo, pero son sistemas que tradicionalmente han tenido mucho problema en lo que es detección de incendios porque generan muchas falsas alarmas, son sistemas que requieren ser atendidos, hay un operador detrás y no nos ofrecen mucha información una vez iniciado el incendio, ¿vale? Y luego la parte de sensórica ha tenido problemas hasta hace unos años en lo que es despliegues, mantenimientos, pero nos ofrece una visión mucho más detallada o con mayor precisión de un escenario monitorizado. Pero sí que es verdad que hasta hace unos años no había soluciones que no pasasen de ser prototipos. Bueno, VisitWatch es una solución que combina varias tecnologías. Por una parte, se basa en el despliegue de sensores en campo, usamos satélite, cámaras y una plataforma que integra esa información. Los sensores lo que hacen es monitorizar en tiempo real un lugar vulnerable y nos ofrecen pues, datos como la temperatura, la humedad. Podemos integrar sensores con anemómetros, pluviómetros, medición de gases, etc. Pero son sistemas que están, ahora mismo gracias al desarrollo de todas las tecnologías de IoT y los sistemas de comunicación de bajo consumo, pues son equipos que pueden estar trabajando en continuo. Lo que hacemos en esta fase de despliegue de sensores, ¿cómo hacemos un despliegue de sensores en una zona? Pues esto es un caso en estudio real. Como veis, tiene una distribución no ordenada y esto atiende a que se colocan en base a la propagación que pueda tener un incendio dentro de este escenario, ¿vale? Entonces son eh, redes adaptadas al escenario y tienen en cuenta pues, lo que son topografía, modelos de combustible, condiciones preferentes de vientos en la zona y luego todo lo que es a nivel operativo, pues control de rutas de acceso, de evacuación, infraestructuras de prevención, etcétera. Se hace aquí un diseño integrando a los responsables de emergencias dentro de esta fase. Luego me centraré un poco en qué información vamos obteniendo durante el incendio, ¿no? Luego es una solución que integra también cámaras. Las cámaras lo que nos aportan es, pues eso, una visión, una capacidad de ubicar con precisión el fuego, ver cuál es el comportamiento en los primeros instantes. Entonces, combinamos lo que es la detección mediante sensores y la inspección mediante cámaras, ¿vale? Son cámaras post-domo que tienen capacidad de girar 360 grados, tienen espectro visible infrarrojo y zoom de ópticos muy potentes que nos permiten tener una visión detallada de la zona. Y luego toda esta información que se obtiene del escenario la sacamos vía satélite. Como decía Saúl, pues el satélite aquí nos permite, por una parte, tener la capacidad de desplegar estos sistemas allí donde sea necesario, que era una limitación, pues una limitación, y sobre todo en la problemática de incendios forestales, las zonas donde podemos tener más problemas suelen tener condiciones topográficas y de acceso complicadas, pues el satélite nos resuelve esa problemática y luego es una solución de comunicación independiente, ¿no? Como decía Saúl también, cuando hay situaciones de emergencia, los sistemas tradicionales o terrestres se pueden sobrecargar o pueden incluso caer por destrucción. Entonces, este es un sistema de comunicación independiente que permite que el sistema esté siempre funcionando y cualquier lugar lo podamos desplegar. También tener mucho a nivel técnico cómo es la configuración o el esquema de funcionamiento. Nosotros lo que hacemos es desplegamos unos sensores que se comunican mediante comunicación en una banda que se llama LoRa, que es en una frecuencia de 868 de baja frecuencia. Y en esas zonas donde se instalan esos gateways se instalan las cámaras
y se instalan las visas de comunicación satelital. Entonces creamos burbujas de conectividad y de visión, y esa información que se obtiene en esas burbujas se saca a través de satélite, llega a nuestro sistema de almacenamiento y esos datos se convierten en información. Lo integramos también con información satelital de FIRPS o Sentinel-3 para lo que es detección de puntos calientes, y luego se canaliza mediante distintas plataformas o distintos canales a los distintos usuarios que pueden hacer uso de esta plataforma. Pues tenemos acceso abierto mediante web para la población, podemos integrar esta información en sistemas GIS, podemos volcarlo a bases de datos, tenemos un panel un dashboard de control más profesional que permite al gestor de ese espacio pues, generar avisos, mandar notificaciones, y luego sistemas de notificaciones automáticos. Podemos hacer que la población se dé de alta en la instalación de su municipio y que reciba notificaciones pues, de riesgo, de alertas o de recomendaciones en caso de tener un incendio, ¿no? Bueno, en la fase de prevención, ¿no? Una de las preguntas que decía que había que responder era cuál es el nivel de riesgo que tengo, dónde está y qué nivel tiene, ¿no? Bueno, normalmente en España y en Europa se trabaja con el índice canadiense adaptado, pero bueno, sin entrar también mucho en detalle, básicamente es un índice meteorológico que depende del viento, la humedad relativa, la precipitación acumulada y la temperatura. Son todos datos que podemos obtener mediante el uso de sensores. Y se generan, pues eso, indicadores que dependen de los datos que tengamos en este momento, más los datos históricos de esos indicadores. Y nos marcan al final, el FWI al final es un índice compuesto por índices que nos miden, por una parte, el riesgo, que nos marca lo que es qué tipo de incendio tendría hoy en caso de que hubiese una ignición. No la probabilidad, pero sí que qué tipo de incendio, cómo de peligroso podría ser. Bueno, hay muchas agencias, o prácticamente todas las agencias trabajan con estos índices, con el FWI, ya sea pues, con adaptaciones a la península ibérica o a otras zonas, pero básicamente trabajamos con eso. Entonces, lo que quiero mostrar con esta diapositiva es la importancia de la precisión. Esto es la previsión de riesgo. A la izquierda veis, por ejemplo, la previsión de riesgo de incendio esto era para ayer, mediante EFIS, para la Agencia Europea de Emergencias, para España, la que nos da AEMET y la que nos da, por ejemplo, la Generalitat de Valencia. ¿Vale? A medida que nosotros vamos teniendo más detalle o más resolución de datos, nuestra precisión es mayor. Ahora os voy a enseñar en la zona de Alicante, no sé si lo veréis, en la zona de Alicante hay un pueblo que se llama Benissa, en el que hay ahora mismo colocados 40. No, este es Serra, perdón. Serra es un municipio que está aquí en Valencia, en el que tenemos ahora mismo 15 sensores y se está ampliando ahora a 32 más. Este es el nivel de detalle que tenemos con VisitWatch desplegado en un territorio. Lo que tenemos es, por ejemplo, ahí lo que veis es el mapa de humedad de una zona de barranco, que es una de las zonas más problemáticas de este municipio, que está enclavado dentro de un parque natural, en la Sierra Calderona. Esta información la tenemos en tiempo real y tenemos hasta previsión de evolución de estas condiciones. Daros cuenta que esta escala es la escala en la que nosotros diseñamos operaciones de extinción o trabajamos. Entonces, la importancia de tener esa resolución en un escenario tan pequeño nos cambia completamente la capacidad de análisis que tenemos de ese escenario. Luego también integramos lo que es previsión de las condiciones dentro de un escenario. Hacemos una previsión a 10 días y lo que hacemos es integrar modelos de predicción meteorológica como ICON o GFS y los mezclamos con los datos locales que tenemos. Hacemos previsiones de evolución pues, de esas condiciones, y eso facilita que los gestores o las poblaciones de esos espacios puedan empezar a trabajar con su riesgo en lo que es la planificación, la implantación de medidas preventivas, etc. Hay una parte muy importante en la que nosotros creemos que es fundamental trabajar, que es la información y comunicación a la población. Ahora mismo no es que no se comunique nunca, pero es difícil que la población sepa cuál es el nivel de riesgo de su zona y lo que significa. Estos son algunos ejemplos, pues en España y en Estados Unidos, de si se comunica, que ya suele ser casi excepcional. Está claro que es mejorable la información que podemos o que deberíamos comunicar a la población, que al final normalmente suele ser la principal causante de negligencias o situaciones que luego generan un incendio interno. Bueno, con esta herramienta lo que podemos hacer es facilitar esa información
de nuestro espacio monitorizado a la población mediante o notificaciones automáticas o, por ejemplo, imaginaros en una zona en la que tenemos mucha población flotante, vienen muchos senderistas a nuestra zona, gente de la ciudad que desconoce completamente la problemática y le damos acceso al riesgo y a las recomendaciones para ese día en su ruta de senderismo, ¿no? Pues este canal de comunicación o esta forma de informar y de formar a la población lo podemos hacer a través de VisitWatch. Entonces, en la parte de prevención trabajamos mucho lo que es en la eh, comunicación y formación de las poblaciones que están en ese territorio y que conviven con ese riesgo, en que entiendan la problemática y trabajen con esa información de forma habitual, sobre todo en verano. Pues ahora, por ejemplo, tenemos en Benissa tenemos una instalación reciente en la que tenemos, cada vez que hay periodos de riesgo extremo, pues yo diría que el 50% de las consultas que se hacen son desde países del norte de Europa, de población que se ha dado de alta, que conoce mucho menos que nuestra población la problemática y que, sin embargo, pues gracias a tener ese sistema de notificaciones podemos ir educándoles e informándoles de que en verano pues no es poco habitual que tengan, por ejemplo, 15 días de riesgo extremo de forma continua. En el caso de la detección, tenemos con el sistema VisitWatch podemos tener una detección automática mediante sensores o podemos tener, por ejemplo, fuera de nuestra zona monitorizada, podemos tener un aviso de un tercero de que está viendo una columna de humo. Entonces, aquí la parte importante, o en la parte en la que VisitWatch aporta más información, es que nos permite valorar ese posible evento de forma completamente remota y en los primeros instantes. Os pongo, por ejemplo, eh, bueno, esto sucedió en Benissa pues hace, nada, 5 o 6 días, en los que se nos avisaba en una zona donde no estaba desplegada la red, pues que se veía una columna de humo. Pues, lógicamente una falsa alarma, ¿no? Eh, si no tuviésemos esta capacidad de visualizar el escenario, hubiésemos tenido que mandar a una unidad. Para que veáis ejemplos concretos y los que trabajéis en incendios los conocéis, cómo de importante es la valoración rápida de una emergencia. Estos son, por ejemplo, notificaciones o avisos, ¿no? Pues, por ejemplo, también estos son de hace 2 días, ¿no? Aviso por humo, por posible humo de incendio forestal en Requena, zona Corral Periquete, en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel. Entonces, automáticamente se despliega una autobomba, 2 unidades de bomberos forestales, un capataz coordinador, un agente medioambiental y una unidad de prevención. Si os fijáis, a la hora se ha desplegado ya una helitransportada, ¿vale? En este otro caso, el Centro de Coordinación de Emergencias recibe un aviso por la detección de humo y se despliegan estas unidades. 20 minutos después, se han desplegado 3 veces más dotaciones de bomberos y 3 veces más medios aéreos. Entonces, la parte de valoración rápida de la emergencia es realmente donde tenemos capacidad de mejorar la respuesta en los primeros instantes. En España o en zonas pobladas, como sabéis, la problemática de la detección temprana no es tan grave o tan importante como se suele pensar. Normalmente tenemos una llamada al 112 en los primeros minutos. Donde sí tenemos un campo de mejora es en la valoración remota de ese evento para poder activar los medios adecuados al riesgo o a la problemática que estamos teniendo en los primeros instantes. Pues para eso lo que tenemos es capacidad de visualizar el entorno mediante el uso de cámaras, que nos permite, por una parte, saber si se trata o no de una alerta de incendio real, si se trata de una quema agrícola o cualquier otro evento, ubicarlo, que es uno de los problemas principales, el saber ubicar dónde está el incendio y cómo se está comportando. Y luego, como sabéis, por ejemplo, para lo que es qué condicionantes definen el comportamiento del fuego, pues son básicamente topografía, tipo atmosférico y combustible. La topografía es algo conocido y inamovible en el tiempo del incendio. El modelo de combustible es lo mismo, pero su humedad no. Y el tiempo atmosférico es desconocido o es importante conocer la ventana meteorológica a escala local y en tiempo real.
Entonces, esa valoración que nosotros podemos hacer mediante el uso de cámaras y mediante el uso de datos locales nos permite tener una visión mucho más ajustada de cuál es la ubicación del incendio, cuáles son las condiciones presentes, cómo está desarrollándose ese incendio, cuáles son las previsiones, cuál es la humedad de los combustibles, etcétera. ¿Vale? Entonces, nos ofrece una capacidad de evaluar rápidamente qué está sucediendo y poder activar los medios más adecuados a la emergencia. Bueno, ya durante un incendio. Durante un incendio, una de las cosas más complejas es tener controlado dónde está el incendio en cada momento. ¿Vale? Tenemos serias dificultades para poder perimetrar cuál es el perímetro del incendio en cada momento y eso se suele hacer, por una parte, mediante observación, ya sea con observadores, aviones de coordinación, medios que nos van informando de cómo evoluciona ese incendio y en base a eso nosotros podemos planificar lo que son nuestras actuaciones. Si os fijáis, por ejemplo, en este incendio, que empieza a las 14:45, esto es una detección de Pacific Sun Electric en Estados Unidos, en el momento en el que tenemos un inicio de un fuego, las cámaras nos aportan muy poca información de detalle de dónde está el frente. ¿Vale? Sí que podemos saber cómo se está comportando, si está moviéndose por viento, de forma topográfica, cuál es su intensidad, pero no tenemos el detalle de qué sucede ahí debajo. Estamos limitados, ¿no? Como os decía, es importante conocer los datos locales. Muchos de vosotros conoceréis los Kestrel, pues son estaciones meteorológicas móviles. Pues imaginaros, por ejemplo, un escenario tener 45 de esas estaciones que están de forma continua tomando datos, tenemos sus históricos, tenemos condiciones de viento y esa información no solo la consulto yo, sino que la puede estar consultando el puesto de mando avanzado, el centro de coordinación, la unidad que está trabajando en la zona, etcétera. Y fijaos también la importancia que tiene el tener, por ejemplo, la ventana meteorológica al nivel de detalle como tenemos aquí. Aquí tenemos 6 estaciones meteorológicas y, por ejemplo, tenemos la estación S42, tiene un viento con componente sur de 2,4 kilómetros y apenas a 2 kilómetros, eso sí, hay una zona montañosa en medio, pues tenemos en el S10 vientos de casi 12 kilómetros hora de componente oeste. ¿Vale? Y el riesgo o la humedad presente en cada zona varía según los datos que tenemos en cada uno. Entonces tenemos esa capacidad de visualizar el comportamiento o la situación de nuestro territorio a nivel local. Y esta información, como os decía, se puede consultar tanto vía web como desde notificaciones móviles. Incluso el operador de la plataforma puede compartir con el personal imágenes captadas por las cámaras. ¿Cómo veríamos un incendio que está desarrollándose dentro de nuestra instalación? Bueno, pues como os decía antes, ¿no? La ubicación de los sensores atiende a zonas de propagación, a la monitorización de rutas de acceso, rutas de evacuación, infraestructuras de prevención, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que veréis son zonas activadas que nos indican que el fuego ha llegado a ese punto, zonas amarillas que nos indican concentración de gases que nos indican que hay un incendio. Y aquí lo que se ha, por ejemplo, monitorizado muy detalladamente es un barranco que conecta 4 o 5 municipios en esta zona y en el que las propagaciones aquí van a ser muy, muy intensas. Aquí también, por ejemplo, gracias al diseño que hacemos, nos permitiría medir velocidades de propagación dentro del barranco. Entonces, en función también de cómo hagamos el diseño de la red, la información que nos aporta es distinta. Normalmente cuando tenemos zonas de interfaz, la densidad de sensores es mayor, controlamos zonas de aproximación y de impacto, y en zonas más forestales o donde no tengamos núcleos poblados, pues lo que hacemos es monitorizar puntos críticos. Nos interesa saber si ha llegado a este barranco o a este collado, a zonas concretas que a nivel operativo nos puedan suponer, o a nivel de desarrollo de incendio nos puedan suponer cambios que tengamos que saber en qué momento llegan. Y recordar que esto lo tenemos 24 horas, 7 días a la semana, independientemente de si hay luz, si tenemos visibilidad, etcétera. Bueno, por otra parte también lo que hacemos es integrar la detección satelital.
Aquí lo que nosotros hacemos es, aunque es una monitorización que no es en tiempo real, sí que nos permite en incendios que tienen una duración pues, de varias horas, hacer un seguimiento pues, con menos detalle que en una red, pero sí que nos permite ver cómo está evolucionando el incendio. Esto es un caso real del año pasado, en una instalación que la tenemos nosotros ahí a la derecha arriba, y un incendio que se propagó completamente en dirección suroeste. Bueno, pues esta información también la puede consultar población que viva en municipios próximos y que quiera saber qué está sucediendo o cómo está evolucionando un incendio que tenga en su sierra, ¿vale? Bueno, y básicamente para lo que es la gestión de la información, pues eso, podemos a nuestra población, mediante un canal dedicado, mandarle recomendaciones, mandarle actualizaciones de los estados, del estado del incendio. Podemos decirle que está controlado, que está extinguido, que se recomienda confinamiento perimetral. O sea, tenemos un canal unificado en el que podemos transmitir información muy concreta a la población. Podemos también, en la fase de prevención, pues, mandarle notificaciones de riesgo. Podemos acceder desde el terreno, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Podemos acceder a los datos que nos da la plataforma. Pueden ser abiertos, pueden ser cerrados. En cada instalación podemos configurarlo según, pues puede ser que haya un responsable que no quiera que durante la fase de emergencias el detalle de cómo propaga el incendio dentro de una zona pues sea público. Pues perfecto, entonces no se pone, pero toda esa fase se puede, todos esos detalles se pueden configurar. Y luego, pues toda esta información que os he comentado la podemos integrar en las plataformas que normalmente usan las agencias de emergencia. Nosotros podemos generar archivos KML refrescados que sean una capa más dentro de nuestro sistema GIS, donde tengamos pues, nuestras unidades, nuestros puntos de agua y esta capa de información. Como conclusiones en esta parte, yo ahora pondré un vídeo para dar paso a Fran. Bueno, pues la solución de VisitWatch tiene un enfoque de monitorización totalmente nuevo, entiende la problemática de los incendios no desde el punto solo de la detección, sino que trabaja en la parte de prevención, mejora la valoración remota, facilita la toma de decisiones durante la emergencia y luego, imaginaos todos esos datos que tenemos registrados del evento, cuando trabajemos en la fase de posincendio de análisis, vamos a poder hacer una reconstrucción muchísimo más detallada. Trabaja con una gran... Yo puedo desplegar un sistema con una precisión que me permita tener una definición muy alta de mi territorio y hacerlo en tiempo real. Y es un sistema que al final lo que genera es información de alta calidad que fluye hacia la población, responsables de emergencia, gestores, empresas, propietarios, etcétera, y tiene en cuenta a esos multiusuarios que tenemos dentro de un territorio. Al final, usuarios de esta plataforma son todos aquellos que viven o que tienen propiedades dentro de un territorio pues, vulnerable. Y es fácilmente escalable. ¿Facilita la instalación de redes de forma compartida? Bueno, pues esto es, como es un sistema totalmente escalable, lo que hemos visto, bueno, sabéis, por ejemplo, que cuando los municipios o las urbanizaciones se les plantean medidas de autoprotección, normalmente hay mucha reticencia a pagar. Siempre se busca la instancia superior que sea la que busque fondos para pagar, ¿no? Entonces, y al final hay aquí una problemática de riesgo compartido, ¿no? La gente debe saber que debe minorar el riesgo sobre el que vive. Primero conocerlo y luego ser corresponsable. Bueno, pues lo que nos hemos encontrado es que municipios que han instalado esta solución al final han convencido a otros municipios vecinos de que se instalen otra red y que de forma colaborativa puedan tener redes más grandes y zonas más grandes monitorizadas. Y eso hemos visto que facilita, hay un efecto un poco contagio, lo tenemos pues, en la Sierra Calderona y en la Sierra de Espadán en Valencia, en la que varios municipios han empezado a, de forma individual, pero uniendo redes, asumir parte de la responsabilidad, de las capacidades que cada uno puede hacer para reducir este riesgo, ¿no? Y es un sistema que puede ser totalmente desatendido. Esto es, puedes no tener a ningún operativo atento al funcionamiento del sistema y que simplemente reporte y notifique y en caso de que haya una prealerta se evalúe y se decida si es una alerta o no.
Y eso es una parte también importante porque yo puedo seguir teniendo mis recursos dedicados a las tareas que tengo y este sistema como apoyo. Y básicamente, pues terminas diciendo que es una solución que no está en el plano de prototipos o de soluciones conceptuales, sino que es una solución que desde 2018 está en el monte. Voy a terminar poniendo un vídeo del proyecto que se hizo, que se ha inaugurado recientemente en Portugal, y así doy paso a Francisco para que nos explique todo lo que están haciendo el Motor Verde y el Grupo Silvestris. Bien, pues gracias y Fran, te doy paso. Pues muchas gracias, José Luis, y buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla yo. ¿Veis ya mi pantalla? Sí, todo perfecto. De acuerdo. Bueno, pues simplemente yo voy a dar mi visión o la visión desde Silvestris como usuarios de estos sistemas, ¿de acuerdo? Como unos ejemplos de uso y en apoyo a la gestión forestal y a nuestra actividad. Simplemente, que no pasan más. Bueno, comentaros que Silvestris es una empresa forestal. Nos gusta decir que tenemos una misión que es llenar el mundo de árboles integrando personas y naturaleza. Aunque los socios fundadores, mi compañero Enrique Encise y yo, pues llevamos trabajando muchos años. Es verdad que cuando fundamos en 2013 Silvestris, lo hicimos queriendo resaltar el aspecto social de nuestra actividad, ¿no?
y midiéndolo y tratándolo de impulsar. Esto, bueno, pues nos hizo que entraran en nuestro capital algunos socios interesados en la inversión de impacto, y en 2019 uno de estos socios fue la Fundación Repsol a través de Repsol Impacto Social, un instrumento, un vehículo de inversión en empresas. No tanto en la filantropía habitual de las fundaciones, sino en la inversión de impacto. En 2014, o sea, un año después de que se fundara Silvestris, se publica el Real Decreto de Huella de Carbono y Proyectos de Absorción de CO2 en la Oficina Española de Cambio Climático, en unos años en los que todavía estábamos metidos en lo peor de la crisis, y nosotros vimos ahí una oportunidad de intentar conseguir fondos, pero desde el ámbito privado, para desarrollar a cabo nuestra actividad, que era básicamente la de restaurar zonas incendiadas. Poco a poco nuestra actividad ha ido creciendo, y para abarcar toda la cadena de valor, pues bueno, formamos parte de un grupo empresarial que participa de viveros forestales, empresas de obras y servicios, de maquinaria especializada en reforestación. Hemos abierto también una empresa en Portugal, fusionándonos con otros socios allí, e intentamos también abarcar la parte que viene después del desarrollo de estos proyectos, que es la monitorización, el reporte y la verificación. Entonces, nosotros como forestales somos conscientes de que los proyectos son mucho más que carbono y CO2. Los bosques son capaces de proveernos de bienes y servicios, pero es cierto que en esa demanda de proyectos de absorción de CO2 es donde nosotros hemos visto la oportunidad de intentar desarrollar nuestros proyectos, atraer financiación privada al sector forestal y al mundo rural, y promocionar todos estos cobeneficios que gusta llamar ahora, ¿no? de los bosques y de los sumideros de carbono. En 2021, con Fundación Repsol, tratamos de impulsar aún más esta actividad que veníamos desarrollando desde 2014-2015, el desarrollo de proyectos de reforestación elegibles para ser registrados como proyectos de absorción de CO2 en el registro del MITECO, con el fin de, a través de esta iniciativa, Motor Verde, darle mayor escala, combinando esa financiación privada con, obviamente, la necesaria colaboración con el sector público, bien porque muchas de nuestras actuaciones se llevan a cabo en montes de titularidad pública, bien pues porque al final, de una forma u otra, estos proyectos tienen que ir regulados por la administración, ¿no? Y en 2022 se une a nosotros Hispasat como socio tecnológico, y es donde podemos empezar a incorporar estas tecnologías para dar un valor añadido a nuestros proyectos, como la que nos ha presentado ahora Piro. Aún así, queremos desarrollar otros servicios, quizá más relacionados con todo el tema de monitorización, pero servicios como la conectividad en zonas rurales o la monitorización frente a incendios forestales, que ha explicado el colega José Luis, ya son servicios comerciales que podemos implantar. Una cosa que hemos observado es que en realidad nuestros clientes siempre han sido grandes, porque hablamos de mercados voluntarios de carbono. Es decir, a día de hoy ninguna empresa tiene la obligación de compensar su huella de carbono. ¿De acuerdo? Hay una serie de empresas, las energéticas, las del carbono, el acero y demás, las que tienen una huella de alta intensidad, que se rigen por los mercados obligatorios, pero esos no tienen nada que ver con que puedan compensar la huella de carbono, con la creación de sumideros de carbono y demás. Este tipo de proyectos son solo para mercados voluntarios. Entonces, si hablamos de cosas que una empresa no tiene por qué hacer, os podéis imaginar que no las iban a encargar una ferretería, una casa rural o una pequeña empresa. Nuestros clientes siempre fueron pues, bancos, empresas de servicios y demás. Pero sí que hemos observado un cambio, no en el tipo de empresa, sino en el tipo de visión. Y es que antes nos encargaban, pues bueno, el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa o de Medio Ambiente, tenía un dinerito para gastarse en iniciativas de este tipo, con lo cual
era un gasto, yo tengo un presupuesto disponible y me lo gasto en esto o en apoyar a un proyecto de apoyo a personas con discapacidad, por ejemplo. Y bueno, ya que la actuación que financio es elegible, pues regístramelo en el Miteco y dame mi sello compenso. Pero, digamos, era más una visión de, pues oye, poner mi cartel en este municipio que a mí me interesa, por devolver algo a la sociedad, no sabemos unas fotos. No digo que les dé igual lo que pueda pasar, pero que la visión era otra, era la de un gasto. Sin embargo, hemos observado, y también es algo que se ha impulsado desde Motor Verde, que si estamos hablando, no hablando, si se ha afirmado que en 2050 todos tenemos que ser carbono neutrales, obviamente esto implica que a la sociedad, a los ciudadanos y a las empresas tengamos que reducir drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, pero lo que no podamos ya reducir no quedará otra que compensarlo. Y entonces, ¿qué habrá que hacer? Porque habrá además hitos intermedios en 2040, en 2030. Pues para compensar necesitaré créditos de carbono. ¿Y qué haré? Pues tendré que ir al mercado a hacerme con ellos. ¿Y quién los tendrá? Ah, el que plantó 20 años atrás, 30 años atrás. Porque no olvidemos que yo planto un árbol y el árbol no ha capturado carbono, necesita crecer. El bosque necesita acumular biomasa, tejido orgánico, que es orgánico porque acumula carbono y liberando el oxígeno a la atmósfera, ¿no? Entonces, ahí es donde surge ese cambio de paradigma de quizá esto ya no es un gasto, puede ser una inversión. Por supuesto, una inversión de alto riesgo porque hablamos de incertidumbres, porque hablamos de largo plazo. Y alguien podrá decidir invertir en esto o invertir en renovables, en eficiencia o en todo, pero ya el cambio es diferente. Entonces, nuestros proyectos siguen siendo promovidos por importantes organizaciones, pero ya con otro punto de vista, el que quiere aprovechar la oportunidad de hacerlo ahora, quiere empezar a hacer inventario, stock de derechos de CO2 para el futuro y no tener que ir a buscarlos cuando esté obligado a ello. ¿Qué sucede? Pues que cuando hablamos de inversiones, al que financia los proyectos ya no le da tanto igual lo que pase con esa inversión. Las inversiones tienen riesgo de inversión, pueden salir mejor o peor de lo esperado o puedes descubrir 15 años después que era mejor haberlo invertido en otro ámbito, pero es el inversor, es un riesgo que evalúa y asume. Claro, lo que no quiere evaluar es que la inversión se pierda y en nuestro entorno la principal preocupación es el incendio forestal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para eso se ha tratado de desarrollar un sistema que dé garantías a los inversores, pero una de las mejores iniciativas es no tener que llegar a ese extremo y es intentar reducir los riesgos. Y en este caso, intentar mitigar el riesgo de incendio forestal en los proyectos que promovemos desde Motor Verde. Entonces, iniciamos un primer despliegue que lo llamamos piloto con Ispasat y con Piro y con la Fundación Repsol en las Urdes, en Tomino Morisco, pues con 15 sensores y que monitoriza 1.340 hectáreas, pero ya estamos implantando, eso fue hace un año y un poco creo, y ya en esta campaña estamos implantando nuevos despliegues pues, en Urdes para darle más escala a la zona monitorizada, el primer despliegue en Portugal, en Alpedriña, que nos ha mostrado José Luis, y nuestros primeros despliegues que están actualmente en curso en la zona de Asturias, en los municipios de Grandas de Salime y Pola de Allande. Estos sistemas merecen la pena cuando abarcamos grandes proyectos de centenares de hectáreas, ¿de acuerdo? Antes han salido ahí los datos de que un nodo de conectividad tiene un radio de 8 kilómetros, o sea, estamos hablando que un mismo nodo de conectividad puede cubrir 10.000 hectáreas. Entonces, pero lo tienes que implantar lo mismo para 10.000 que para 10, ¿no? Y sobre todo sus utilidades. No ya es una cuestión de precio por hectárea reforestada, que también, sino que las posibilidades, como nos han explicado anteriormente, aumentan cuando damos escala a estos proyectos. Por eso digamos que solo son rentables de implantar en proyectos de cierto tamaño. Y ahora,
Yo os he explicado el por qué nos ha parecido una tecnología de ofrecer en los proyectos, o al menos en los proyectos de mayor entidad que desarrollamos, que es el de reducir los riesgos y aumentar la tranquilidad en los financiadores de este tipo de proyectos que se quieren hacer con esos derechos futuros de absorción de CO2 para su stock como activos. Pero es cierto que aunque tuvieran otro cometido, luego nosotros operativamente los hemos usado para otras cosas. En España es verdad que depende de la comunidad autónoma, depende del tipo de trabajo y demás, pero digamos, simplificándolo un poco, se estipula que cuando el riesgo de incendio es extremo, está prohibido trabajar en el monte e incluso a veces se prohíbe el propio acceso al monte, ¿no? Nosotros por política interna también decidimos que no trabajar cuando el riesgo es muy alto, aunque con determinados recursos preventivos y demás se puede trabajar en el monte. Y de hecho consideramos que se debe de trabajar, no lo consideramos un error, porque nuestro sector tiene que convivir con el incendio forestal. Entonces lo que no podemos hacer es dejar de hacer las cosas porque hay riesgo de incendio, ¿no? Pero sí que es verdad que además de ser un riesgo muy alto, bueno, pues al final lo que decimos es que los clientes pues son empresas, pues eso, un CaixaBank, un Endesa, que si realmente luego sucede una fatalidad o cometemos una negligencia, la sociedad va a poner los ojos en ellos. Entonces, digamos que tenemos que ser todavía más cautos, más incluso de lo que sería lógico. Con lo cual, nosotros internamente por política decimos no trabajar cuando el riesgo también es muy alto, aunque sea legal hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Esto nos obliga a veces a perder ventanas de trabajo, que ya las tenemos limitadas porque algunas de nuestras tareas se ven condicionadas por la meteorología. Por ejemplo, la plantación, pues sabéis que solo puede hacerse en una pequeña ventana. Trabajos que también hacemos de ayuda al regenerado sí que se pueden hacer casi que durante todo el año, menos cuando hay un elevado riesgo de incendio, porque además pues, implican motosierras, implican motodesbrozadoras, implican maquinaria que puede generar chispas. ¿Qué hacemos para abordar esta problemática de que si tampoco trabajamos cuando el riesgo es muy alto, perdemos ventana de plantación y entramos en cierto conflicto, a lo mejor con una empresa contratista, porque dice, oye, si a mí la legislación no me permite subir, el problema es mío, pero si eres tú como promotor o como contratista municipal el que no me permite subir, entonces el problema es tuyo, no me lo hagas cargar a mí el tener las cuadrillas paradas, ¿no? Bueno, pues en sitios donde tenemos una instalación como esta primera que montamos en las Urdes, aunque está para monitorizar el nivel de riesgo de incendio y darnos una alerta en caso de que ocurra un siniestro, claro, pudimos comprobar en primera persona cómo las cosas son muy diferentes a las que tenemos acceso a nivel oficial. Y es que el sistema oficial nos dice el nivel de riesgo para el día siguiente a nivel municipal. Pero lo cierto es que con un sistema con esta resolución podemos ver que las cosas son muy diferentes, no ya a nivel de municipio, sino incluso a nivel de monte, y, por supuesto, a lo largo del día. Entonces, si a nosotros nos dicen que mañana va a haber un riesgo muy alto de incendios, descubrimos que a lo mejor a las 7:30, como he puesto ahí, resulta que en nuestro monte el riesgo es medio o bajo, porque hay, por ejemplo, 17 grados y hay un 65% de humedad por el rocío de la mañana. Pero es verdad que conforme empieza a aumentar la temperatura, empieza a bajar la humedad relativa, empezamos a ver que el riesgo a media mañana pasa a medio o alto. Y al final de la mañana, pues es efectivamente como el sistema oficial nos indicó, ha llegado a ser muy alto, o incluso a lo mejor a las 5 de la tarde alcanza el extremo. ¿Qué pasa? Si nosotros nos hacemos cargo de lo que está diciendo el sistema oficial, no habríamos ido a trabajar. Sin embargo, gracias a esto hemos podido trabajar a lo mejor hasta la 1 de la mañana, desde las 7, por buenas son. Total, tengo como obligación legal luego encima quedarnos 2 horas vigilando por si hubiera se levantara un foco por una chispa o algo así, pues si he podido trabajar hasta la 1, en todo caso me iba a haber tenido que quedar 2 horas hasta las 3, hemos echado toda la jornada que de otra manera se habría perdido. José Luis ha mostrado el caso de Benissa, no es una zona en la que nosotros trabajemos, pero sí es una zona donde
el área monitorizada es mayor y claro, yo me imagino a mí mismo teniendo que organizar trabajos de mantenimiento forestal, pues bueno, de tratamiento de interfaz urbano-forestal, de prevención de riesgos, de lo que sea. O sea, tener una cuadrilla que está trabajando en el municipio de Benissa. Pues incluso aunque el riesgo sea bajo o medio, como a lo largo del día va cambiando, no solo que no es descabellado, sino que incluso sería recomendable el ir moviendo las cuadrillas a lo largo del día, pues hasta la hora del bocadillo las tenemos trabajando en una zona y después del bocadillo las tenemos trabajando en otra. ¿Por qué? ¿Por riesgo? Pues sí, puede ser por riesgo, pero incluso aunque no haya riesgo, a lo mejor por la propia comodidad de los trabajadores que están con EPIs, con caretas, con ropa anticorte, tienen un trabajo físico, están subiendo cuestas, están cargando con herramientas, pues mejor que empiecen por las zonas donde bien por gradiente altitudinal, bien porque haya una inversión térmica, bien porque en un barranco se acumula bueno, pues las que hemos trabajando ahí en los momentos más frescos, porque en el momento en que empieza a subir la temperatura nos la podemos llevar a otra zona de la ladera o del municipio. No estamos hablando de la parte inferior de la cordillera y la parte superior, ya sabemos que en la inferior seguramente haga más calor que en la superior. Estamos hablando a nivel de municipio, una resolución que solamente el sistema nos da, ¿vale? También puedo decir, aunque no es algo que esté puesto aquí como ninguna slide, que hemos hecho uso de servicios de conectividad ofrecidos por Hispasat simplemente para aumentar nuestro impacto social en comunidades en las que trabajamos. Uno de nuestros proyectos, precisamente el de Grandas y Allande, pasa por él el camino primitivo del Camino de Santiago. Es una zona muy frecuentada, no solo por personas nacionales, sino por personas extranjeras. Y llegas a la aldea de Verducedo, que hay varios albergues, y resulta que no hay conectividad. Pues ahí hemos puesto un hotspot wifi para no solo que haya conexión a Internet, sino conexión a Internet de banda ancha, ¿no? ¿Esto es algo que hacemos en todos nuestros proyectos? No. ¿Todas las zonas en las que trabajamos no tienen cobertura? Tampoco, pero sí que es cierto que los grandes incendios suelen ser en las zonas más deshabitadas. Sí que es frecuente que no haya conectividad o que si hay, desde luego, no sea 3G ni 4G ni mucho menos 5G. Y en algunos de estos proyectos sí que podemos que nuestro impacto ambiental, que obviamente está ahí al restaurar zonas incendiadas, al fijar carbono atmosférico o al contratar y generar empleo rural, pues también este tipo de actuaciones impacta directamente a los habitantes de un determinado municipio que a lo mejor no trabajan con nosotros en el monte porque tienen otro trabajo, porque son estudiantes o porque son jubilados. Pero ahora gracias a eso pues pueden leer la prensa en su móvil o pueden hacer una compra por Amazon o pueden el senderista o el peregrino puede descargarse el track de la siguiente etapa, ¿no? Bueno, hemos dejado para el final una síntesis muy pequeña de las principales conclusiones, no de mi charla, sino un poco a nivel global de toda la charla. Las podría hacer cualquiera de los compañeros, pero bueno, si están aquí plasmadas os las puedo hacer yo. Y no cabe duda de que los satélites pueden, y de hecho lo hacen, desempeñar un rol clave en la gestión de emergencias por todo lo que se ha explicado, que es el garantizar la información, y esa información hoy día, con toda la tecnología y con todos los usos que hay, ya es muy limitada si se limita a una emisora o un walkie-talkie. Hoy queremos tener en la computadora toda la información actualizada, la información satelital de los sensores, de las cámaras, y eso no se consigue con información por radio. Queremos tener conectividad garantizada y de banda ancha para poder disponer de todos los recursos y tener a todos los equipos conectados e informados y que la toma de decisiones es la más correcta, ¿no? Como hemos visto, la tecnología de Piro, VisitWatch, que se basa en sensores de tierra y no en visión artificial, en algoritmos que mandan muchos falsos positivos o que solo sirven para, en todo caso, detectar la emergencia, no estar evaluando permanentemente el riesgo ni recogiendo información durante el incendio.
es clave. Es una información mucho más fiable y que además nos da una información de una alta resolución espacial y temporal. Todo lo que sea trabajar en prevenir y detectar incendios con la mayor rapidez, con la mayor precisión y la mayor información para evaluar la gravedad potencial que tiene un incendio, pues es clave. Al final, todos los grandes incendios forestales empiezan por una chispa, ¿no? Entonces, evaluar lo antes posible ese pequeño foco de ignición y evaluar también el riesgo que conlleva lo antes posible con la mayor información disponible es básico. Y bueno, todas estas tecnologías, como os he dicho, ayudan a reducir incertidumbres. El riesgo va a seguir estando ahí, las negligencias van a seguir estando ahí, los rayos y demás, pero es cierto que si ya existen esas tecnologías y se ponen a nuestro servicio para reducir los riesgos, todo esto fomenta menos dudas, menos aversión al riesgo y que nadie piense sin mucho criterio de análisis que, bueno, esto no se puede hacer nada y mejor no arriesgarnos, no sea que pueda haber un incendio, ¿no? Bueno, puede haberlo, puede no haberlo, pero incluso si lo hay, se pueden hacer cosas para reducir su riesgo. Y bueno, pues yo, por nuestra parte, esto es todo. Sí que os invito a que si tenéis alguna duda que os podamos resolver. Seguramente mis compañeros Saúl y José Luis sean los que más información nos puedan dar, porque yo os he puesto unos casos prácticos de usuario, pero los que conocen todas las posibilidades y todo el manejo del sistema y cómo funciona son ellos. Sé que ha habido algunas preguntas. Yo algunas conozco la respuesta, pero creo que siempre lo van a hacer mejor mis compañeros. Muy bien. Muchas gracias a los tres. Antes de nada, quiero excusar a mi compañero Carlos Madrigal, que iba a moderar aquí las preguntas a última hora, pero por causa sobrevenida en este periodo se ha tenido que ausentar y me ha pedido que coja las riendas, así que seré yo quien os lance las preguntas. Como os decía, creo que la charla de hoy ha sido muy didáctica, que hemos visto muchas utilidades a todo lo que nos habéis expuesto y voy a empezar según el orden en que han ido llegando. Y en primer lugar, Francisco Javier Caminero, cuando habéis expuesto, creo que ha sido José Luis, el ejemplo de los sensores, preguntaba si estos sensores funcionan con baterías y si tienen autonomía. No Sí, sé pues si... muy rápido. Sí, funciona con batería interna, no usamos panel solar y la autonomía es 5 años. Los sensores miden cada 5 segundos. Si no hay una alerta, reportan información meteorológica cada media hora, aunque es un parámetro configurable. Y a los 5 años hay que hacer un cambio de batería. Muy bien. También preguntaba que cómo se analizaba esta información obtenida por los sensores y cámaras para prevenir incendios. Si hay técnicos Bu- detrás de todos esos datos y... Sí, bueno, por una parte lo he resumido mucho, por una parte generamos mediante los inputs que obtenemos con los sensores y el uso de algoritmos para calcular los índices de riesgo, eso se genera de forma automática. Y luego, en caso de que haya una prealerta, en las instalaciones o lo hacemos nosotros o lo hacen los gestores de ese espacio, hay unos responsables de red que son los que, en caso de esa prealerta, les llega una notificación indicando qué sensor ha saltado, si es una detección por gases o por temperatura, les llega una imagen automática de esa zona y ellos pueden con la plataforma tomar más imágenes, hacer esa evaluación, ver las condiciones que hay en la zona, etcétera, y luego confirmar o no. Ahí también la plataforma permite que esos responsables de red entre ellos se puedan compartir información, hablar y en caso de que se verifique, pues se decide por esos responsables si la alerta pasa a ser pública, entonces se notifica a la población, por ejemplo. Entonces son sistemas que son desatendidos en lo que es la detección. Luego, detección, la valoración la hace siempre personal. Muy bien. Otra pregunta relacionada con los sensores nos la hace César Méndez Carvajal, que pregunta, dice, ¿han experimentado vandalización en los despliegues de estos sensores? Dice, trabajo en un proyecto de despliegue de sensores de varios tipos y es algo lamentablemente frecuente.
Pues mira, tenemos más de 200 sensores y nos han robado uno. O sea que los sensores, mira, están ubicados no en zonas visibles, están ubicados a unos 5 metros de altura. En la fase de prevención, en la página web, la indicación del sensor no es precisa. Está desplazado de unas decenas de metros de la posición real. Solo se muestra la ubicación del sensor en caso de que la alerta sea confirmada y se eleve la alerta pública. Y no hemos tenido. El sensor también tiene un acelerómetro, entonces en caso de que se mueva, se caiga o lo hurten, nosotros nos enteraríamos. Y nos ha pasado en un único equipo de hecho, en esa instalación bueno, que se ha hecho en Chile, ahora mismo se han camuflado. Se ha cambiado el color, pero en España no hemos tenido desde Lo que 2018 iba a decir, ningún problema. que lo que puedo decir es que ese sensor no es nuestro. O sea, nosotros hasta la presente hemos tenido suerte. Es cierto, la vandalización, pues ya sabemos que es vandalización y siempre puede pasar. Pero independientemente de que no están en la pista, están en medio del monte y en sitios pues, poco accesibles, tampoco sirven de gran cosa. Las cámaras sí que podrían ser más atractivas, pero están habitualmente puestas en torres de vigilancia o en sitios que ya son una instalación más, bueno, más atendida. Es un riesgo que está ahí, pero de momento nosotros no lo hemos sufrido. Muy bien. Francisco Javier Caminero nos pregunta, dice, además de la prevención de incendios, dice, ¿qué otras aplicaciones puede tener esta tecnología en la gestión forestal? Bueno, Igual yo si esto, queréis, Fran, si se os ocurre algo, yo he contado dos ejemplos, ¿no? Uno, el de decidir hasta qué hora consideramos que podemos trabajar sin riesgo, con un nivel de riesgo aceptable, muy por encima en términos de precisión, tanto en hora como en espacio, que lo que indica el sistema oficial, que es mañana riesgo extremo en Nuño Moral, ¿vale? Y es lo que dice, aunque el riesgo extremo pues, se alcanza a las 5 de la tarde, pero resulta que ha estado medio y muy alto hasta la 1, ¿no? Por un ejemplo, medio y alto. Otro que es el de distribuir las cuadrillas. Yo hablo de cosas operativas del día a día, ¿vale? Mover las cuadrillas según la temperatura o la situación de humedad a lo largo del día. Y luego en algo que no es el día a día, sino en el largo plazo, el ir pudiendo acopiar información a lo largo de los años y viendo el patrón de temperaturas o de humedad o de índice de riesgo de incendio en las zonas en las que trabajamos, nos permitiría saber que, oye, al final, independientemente de cómo venga el año, las zonas más críticas son, después de varios años, estas. Oye, lo que te dice a ti la climatología con los datos meteorológicos que has captado del lugar y que tú sacas el patrón de sequía fisiológica, de los máximos de precipitación, lo que quieras. Nos dice esto, ya, pero en mi monte me está diciendo esto otro. Una mortalidad más elevada de lo esperado en una plantación, a lo mejor no encontramos la respuesta si la preparación del terreno ha sido buena, si la plantación ha sido buena. El año aparentemente no ha sido anómalo, habrá su sequía estival, pero no anómala, y a lo mejor comprobamos que es que ese año en nuestro monte se han acumulado inversiones o cuestiones que sí han sido anómalas a nivel de meteorología en nuestro monte. Esa información es verdad que solo se puede usar ya no tanto en el día a día, sino haciendo análisis con la información recopilada. Entonces, yo son casos que voy viendo que podrían ser de utilidad para un sistema que no está montado para eso, pero que disponer de toda esa información tan continua y tan detallada siempre es útil, claro. muy bien, está claro que tener información es poder y todo nos ayuda para poder gestionar. Nos pregunta a Adrián Rodríguez si está disponible la información de los sensores para usuarios libres y en caso de que sí, ¿dónde se puede consultar dicha información? Sí, mira, voy a compartir un momentito. No sé si lo estáis viendo, ¿no? No os escucho. Sí, ¿no? Sí. Vale. Tenemos, mira, la información, por ejemplo, de la instalación que comentaba Fran de Camino Morisco, pues esta es la dirección, es una dirección abierta en la que
Podemos consultar ahora las condiciones que hay ahora mismo presentes. Tenemos, pues, bueno, datos de la humedad, podemos acceder a los datos de cada sensor en tiempo real, la previsión para los próximos días. Esta información es abierta. En caso de que se quiera una... No está accesible todo el dato histórico, pero podría estarlo. Y luego, esta es la información abierta y luego a nivel de plataforma, esto ya es un acceso privado. Aquí sí que tenemos toda la información almacenada del sistema durante todo el tiempo de vida del proyecto. Tenemos toda la información de cámaras, de esa instalación. Tenemos aquí descarga de toda la información por sensor, por detecciones, bueno, pero básicamente la información que está abierta es la de la página web. Y luego se nos puede hacer una petición de datos de una zona y nosotros la suministraríamos, por ejemplo, en formato CSV sin problema. O sea, nuestra intención es que la información sea de acceso abierto. Muy bien. Tenemos dos preguntas que voy a juntar, la de Germán Part Ortiz y María Antonio Poquet, porque ambos preguntan cuánto cuesta por hectárea este tipo de soluciones. Germán añade materiales y mano de obra. Y María Antonio Poquet, que le invito a participar si lo desea, levantando la mano, parece que no lo ve claro el sistema y nos expone ahí una serie de argumentos que yo no soy capaz de entenderlo muy bien. Si quiere, él lo puede aclarar, que dice que bien porque podemos detectar mediante sensores de todo tipo. Dice, segundo, buena comunicación porque usamos los satélites. Dice, tercero, con todo podemos analizar cómo podemos atacar el incendio y cree que para los políticos, que son quienes deciden cómo se destinan los recursos y normalmente se decantan por la extinción, les puede venir bien este tipo de soluciones, pero para la prevención insisten que no lo ve, no lo sé. Acaban preguntando por el coste por hectárea de este tipo de soluciones. Y lo dicho, Mario, si quiere, puede levantar la mano y le damos altavoz. Mm. ¿Ya puedes activar tu micrófono, Mario? ¿Sí me oís? Sí. Sí, perfectamente. Vale, pues nada, a ver, sabemos, yo vivo aquí en la Comunidad Valenciana y sabemos que el tema de la extinción es la partida más importante, como es obvio, ¿no? Porque, claro, hay mucho que apagar y mucho incendio. Pero el tema de la prevención me consta de que somos deficitarios. Entonces, este tipo de soluciones que las veo súper potentes y es lo que apunto ahí. Metemos sensores, detectamos todo, sabemos todo tipo de índices. Los vamos a comunicar bien porque tenemos un satélite, o sea que no habrá ningún problema. Luego tenemos en algunos proyectos que estas grandes compañías, a través de Silvestre en este caso, Proyecto Verde, aportan su dinero, que está muy bien. Pero el tema de la prevención, es decir, limpieza de bosques, etcétera, etcétera, pues ahí siempre somos deficitarios. Lo decía, para ahí este tipo de soluciones, el apunte que yo hago, es la observación que yo hago, el comentario bajo mi punto de vista, es que para un político, de alguna manera, justificar el poco, mucho dinero que tiene para este tipo de problemáticas en cuanto a incendios, pues bueno, les viene muy bien, pero el tema de la prevención, yo creo que Raúl lo sabemos en el colegio, que se dedica no suficiente dinero para unos mínimos. Me refería a eso. Sí. Gracias. Muy bien. Gracias, Mario. No sé si podemos dar algún apunte en cuanto a coste o Bueno, tiene algún si condicionante queréis, o... bueno, gracias por la reflexión. Es cierto que el sistema no va a ir a hacer tratamientos que serían necesarios, tratamientos preventivos, ni lo puede hacer ni debe hacerlo. No es sustitutivo de esto, pero sí que es cierto que precisamente con ese histórico acumulado, pero que esto funciona con la escala. Si vemos que en determinadas zonas del municipio, de la comarca, de la región, hay permanentemente un alto riesgo de incendio, o
de gravedad potencial, no de que suceda un incendio, sino de que si sucede, sus consecuencias van a ser peores, pues los pocos recursos que haya para invertir en prevención se pueden aplicar en esas zonas, ¿de acuerdo? Por supuesto, los buenos conocedores de la zona, los gestores, suelen saber qué es lo que harían si dispusieran de más dinero, pero estos son sistemas objetivos, no es donde me dice el guarda que hay mucha maleza o donde... No, aquí se combinan modelos de combustible con datos meteorológicos. Es verdad que no puedes tomar las decisiones por un día, pero sí, si hay un histórico de esta información de alta resolución, que no lo mira por cuencas hidrográficas ni por montes de utilidad pública, sino en cada zona se dibuja su riesgo, nosotros tenemos más información a la hora de decir dónde hacer tareas preventivas. No sé si tú quieres, José Luis, aportar algo más. No, está claro. Vale. Luego lo del coste es la gran pregunta y yo la entiendo, pero yo mismo que lo preguntamos cuando tuvimos que empezar a encargar los primeros despliegues, es tremendamente variable, ¿vale? Tremendamente variable. Porque además en nuestro caso muchas veces hay mucha diferencia entre la superficie monitorizada y nuestra superficie de actuación, que nosotros actuamos en zonas irregulares porque van por donde ha ido el incendio, hay zonas que son inforestales que no actuamos pero quedan monitorizadas, hay zonas que no se incendiaron, no hemos actuado pero quedan dentro de la zona de actuación, entonces lo cierto es, claro, a mí solo, entre comillas, me preocupa monitorizar nuestra superficie de actuación, que es la del cliente. No tanto la superficie monitorizada, pero el ratio que solemos tener es prácticamente de 3 veces. O sea, para nosotros monitorizar 500 hectáreas nos suelen monitorizar 1.500. Esto no sucedería si en vez de monitorizar unos activos de forma privada, como estamos haciendo, aunque sea obviamente poniendo a disposición de la administración esa información, esto no pasaría si, por ejemplo, la Comunidad Valenciana decidiera implantarlo en todos sus montes de utilidad pública, que muchos son continuos, bueno, sus montes, los montes de utilidad pública que hay en la Comunidad Valenciana. Ahí no hay calvas, el monte es el monte y aún así seguro que se monitorizarían zonas que son privadas o patrimoniales de los ayuntamientos, pero la escala abarataría muchísimo los costes por estas dos razones. Primero, la escala lo abarata y segundo, no se monitorizarían apenas zonas que no son, digamos, de interés. Entonces, de verdad que las cifras son muy variables, de que quieras hacer un proyectito pequeño a que quieras hacer un proyecto de miles de hectáreas, de que sea en una zona plana y circular, es más fácil de cubrir, a que sea con mucha diferencia de orografía. Lo que sí que os podemos decir es que el sistema lo que implica sobre todo es una inversión inicial más importante y luego ya lo que se abonan son los servicios que aporta Piro e Hispasat de conectividad, de registro de la información, de dar respuesta si hay algún fallo y demás. Es como la alarma de casa, ¿no? Oye, pagas al principio por los sistemas y luego ya solo pagas una cuota anual. Entonces, desde luego, yo lo que sí que digo es que no son precios descabellados para que se cogieran proyectos europeos, ayudas europeas, se quedan implantados porque luego su mantenimiento es bastante más económico y encima es cuando tú empiezas a sacarle provecho en esa monitorización continua. Yo solo por reforzar un poco el mensaje de Francisco y de José Luis, que sí que es un tema complejo, que incluso a la hora de trabajar con Francisco, que nos jugó una mala pasada cuando empezamos a darle un KPI y nos dimos cuenta todos, ¿no? Que no era el mismo KPI para nada esta monitorización de alpedriña con respecto a otras superficies más grandes, porque al final el peso por hectárea, pues lógicamente depende del número de hectáreas. Y sí que hay unos costes fijos, sobre todo de instalación, de llevar personal al campo, obra civil. Al final estamos hablando donde no existe prácticamente infraestructura, aunque intentamos reutilizar lo máximo posible, sobre todo, como comentaba José Luis, para la instalación de la videocámara, pero la antena satelital se tiene que desplegar, los sensores se tienen que desplegar a una altura no inferior a 3 metros, etcétera, etcétera, y todos esos costes fijos que requieren una inversión inicial, pues no menor, pues si lo diluimos entre el número de hectáreas queda perfecto, pero si las hectáreas son pocas, pues ahí ese KPI, esa cifra, pues incrementa. Entonces, bueno, nosotros ahí estamos dispuestos claramente a hacer cualquier análisis específico,
de la mano de Piro e ir caso a caso, porque depende muchísimamente de cada una de las condiciones del terreno y al final, pues Hispasat añade los costes de la conectividad satelital, de la antena y demás sobre la parte más sensórica y equipamiento de Piro y con eso armamos una propuesta, digamos, completa. Entonces, bueno, no es que no queramos dar el precio, pero es que créannos que es altamente variable y complejo dar una cifra y que después pues sea totalmente distinta cuando tengamos la propuesta. Como dijo aquel Saúl, si te digo la verdad, te mentiría. No es que no quieran, es que posiblemente no fuera cierta la cifra que os dieran. Sí que quería hacer una pequeña matización, que nuestra actividad se basa básicamente en la reforestación de zonas incendiadas elegibles como vuestra absorción, pero también informaros de que una actividad elegible es el apoyo al regenerado natural, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, nuestros proyectos sí que actúan como tratamientos, bueno, pues para garantizar la viabilidad de ese regenerado, que muchas veces es muy incierta, porque son 100.000 pies por hectárea o cosas así, que cuando tienen 4 años no pasa nada, pero cuando tienen 15 o 20 sí que pasa. Y bueno, pues esos trabajos no solo que son bienvenidos por la administración, porque ellos nunca los harían. Un madrista te puede venir a hacer una primera clara y así con suerte, porque lo destina a biomasa, cubre costes si el sitio no está muy empinado. Pero clareos en árboles que tienen 7 años, 8 años, que todo lo picamos y se queda en el suelo, o sea, ahí sí que no hay ninguna extracción de carbono, eso es quemar gasolina, o sea, eso nadie, ni la administración lo va a hacer, ni ningún maderista, porque ese material no merece la pena sacarlo. Pero digamos que sí que hay financiación privada a estas actuaciones porque son elegibles, ¿de acuerdo? Lo digo porque a veces hay ese debate de es que no hacen falta más árboles, hace falta gestión. Primero, no son incompatibles. Segundo, lo que nosotros estamos teniendo la suerte de conseguir es traer capital privado para este tipo de actuaciones. Claro que como no hablamos de filantropía, no hablamos de una fotito, sino que hablamos una visión un poco más, que os hemos comentado, de inversión, lo hacen a cambio de un activo que son esos derechos futuros. Entonces, lo que es elegible, pagan por ello. Cuando en el futuro sea elegible según un estándar español, ¿de acuerdo? El carbon farming o la gestión forestal, si realmente demuestra que acumula más carbono, que no suele ser el caso, pero sí que reduce las emisiones porque se reduce el riesgo de incendio. Entonces son emisiones evitadas, ¿no? O captación negativa, digamos. Pues también intentaremos, nosotros también defendemos la gestión forestal, ¿no? O el pago por servicios ambientales, pero bueno, lo digo porque lo que has comentado antes de que estas grandes empresas financian ese tipo de proyectos, lo financian a cambio de algo y a veces es la creación de nuevos bosques donde se perdieron y otras veces es el tratamiento de regenerados, que en el fondo son masas forestales en estado de repoblado, ¿no? Porque también son elegibles. Muy bien. Muchas gracias, Fran. Yo le quería preguntar a Saúl, porque sé que se tiene que ir y sí le voy a pedir que cuando lo desee se marche, que tiene que coger un vuelo y no le queremos retrasar. Una pregunta le quería hacer. ¿Cómo está la colaboración entre un operador satelital como Hispasat con las administraciones, tanto de gestión forestal como de emergencias? ¿Es fluida o no sé si está ahora comenzando y hay administraciones que se están subiendo a estas soluciones? A ver, depende del ámbito de actuación. En materia de lucha contra incendios, nosotros hemos hecho mucho ruido también intentando jugar ese rol que tenéis pasar como operador semipúblico. Es verdad que nosotros donde más colaboraciones estamos haciendo es en esa parte que te comentaba de proporcionar carga útil a gobiernos o apoyar en la reducción de la brecha digital, un poco proyectos ya digamos que de mayor impacto social o que al menos que solvente problemas donde claramente hay una masa o un sector social muy irrelevante. No obstante, sí que, por ejemplo, en materia de respuesta rápida frente a catástrofes y emergencias, pues sí que Hispasat, lógicamente, incluso de manera altruista, pues sí que hemos puesto a disposición nuestras capacidades, nuestra conectividad al gobierno. Sin ir más lejos, durante la crisis
de la COVID-19, pues nosotros pusimos a disposición nuestra capacidad por este motivo de que las redes estaban saturadas, de que empezaba todo el boom del teletrabajo, de las comunicaciones en remotas y no estábamos igual, los operadores de telefonía móvil no estaban preparados para tanta demanda, pues nosotros dijimos, oye, aquí no tenemos problema en colaborar con ustedes y poner nuestra capacidad, o catástrofes lamentablemente han existido en países como el año pasado en Colombia, en San Andrés y Providencia, hubo inundaciones muy importantes y Hispasat también colaboró ahí instalando diversos hotspots Wi-Fi, como este proyecto de responsabilidad social y corporativa que comentaba Francisco, etcétera, etcétera. Así que estamos muy de la mano de la administración para ese tipo de ocasiones, pero es verdad que en la parte de gestión forestal o de prevención y detección de incendios, pues todavía nos falta trabajo. No sé si es casi hacer un poco de autocrítica o de llegada o de sí que concienciar a la administración de que el satélite tiene un rol que desempeñar y que con partners como Silvestris o Piro, pues que podemos ayudar y bueno, pues tener un rol importante que igual hasta ahora, como decía el compañero en la pregunta, se centra en la detección y casi que la prevención pues es un tema un poco menos prioritario que tiene menos impacto político, por así decirlo. Muy bien. Pues queda una pregunta que os voy a lanzar, nos la hace José Ricardo García Post, e dice, buenas tardes, va dirigida a José Luis, y dice, si con el sistema de sensores realizáis una serie de alertas y recomendaciones, dice, ¿cómo asumís la responsabilidad de lo que pueda pasar con las personas o los bienes? Buenísima pregunta. Bueno, Ricardo, hola, nos conocemos bien. Mira, ¿cómo funciona exactamente el sistema? Por ejemplo, el caso de Benissa, que es la instalación más grande que tenemos. La generación de alertas se genera y notifica a responsables municipales. En este caso, llega a la policía local, a cierto personal del municipio, el concejal, el alcalde, etcétera, les llega una notificación interna. Se ha formado la policía para lo que es generar más información, que es operar las cámaras, tomar más información y compartirla con esos responsables. Y son ellos los que deciden en qué momento esa alerta se confirma o tiene sentido hacerla pública para avisar a la población que está dado de alta. Y luego, el sistema no es automático en ese sentido, ni hace recomendaciones automáticas. Lo que hacemos es dar una plataforma que permite a esos responsables de esa red mandar notificaciones a su población o mandar notificaciones a su equipo. Por ejemplo, pues podríamos mandar al policía, podría notificar a Protección Civil, las unidades de policía que están dados de alta en la plataforma, mandarles una notificación interna, compartir una fotografía, etcétera. O sea, el sistema no genera notificaciones públicas por su propia cuenta ni da recomendaciones de qué hay que hacer. Simplemente es, yo tengo un canal unificado en el que si tengo mi población dada de alta, yo puedo mandarles una recomendación, mandarles una notificación que les llega del teléfono. Pero eso es operado por los responsables de ese espacio. Claro, no sería una locura que el sistema te recomendase autónomamente qué es lo que tienes que hacer. No sé si con eso te respondo completamente a la pregunta. Bueno, pues si quisiera... Sí, gracias, nos contesta. Vale, pues nada, con esto llegamos al final de este Café Forestal. La verdad que muy puntuales hemos sido. Daros las gracias por estar hoy aquí con nosotros, por exponernos este tema que para muchos era desconocido o sigue siendo desconocido, y hemos tenido esa pildorita necesaria para cuando lo escuchemos que se hablan de estos sensores y de estas cámaras y demás, pues tengamos ya un paso echado, ¿no?, en este camino. Y a los oyentes también darles las gracias por estar ahí, y ya remitiros al siguiente Café Forestal, que ya será después del verano. Abrimos ahora un paréntesis durante la época veraniega y en septiembre volveremos con más temas, con más ganas para seguir conociendo temas de nuestra profesión, de temas forestales, y deseando que sean de vuestro interés. Así que por nuestra parte nada más.
Lo dicho, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a Hasta luego. todos. Adiós. Hasta luego.